Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar la jornada del encuentro, que pues lo que veíamos ayer y que luego al final hay un debate, es sobre todo el que surjan propuestas, ideas y que al final pues podamos de alguna forma avanzar en lo que pretendemos, que es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la polio, síndrome postpolio, ¿vale? Al final, ya hoy me han confirmado esta mañana que nos han concedido la ayuda esa que os decía del Ministerio de Memoria Democrática. No es mucho dinero, son 10.000 euros, pero bueno, nos permitirá, lo que decíamos ayer, viajar por distintas ciudades a personas del equipo y poder evaluar a usuarios con polio. Hablaremos con Conchi de la Federación para todo aquel que quiera participar, y pues es una valoración a nivel motor, qué limitaciones presenta la persona, si se puede caminar, no caminar, a nivel cognitivo, si es que hay afectación, que normalmente no la hay, pero bueno, lo valoraríamos a nivel emocional y social, a nivel funcional global, ¿sí? Bueno, ya os informarán, digo yo, con la asociación de Policil o la Federación y lo veremos. Bueno, por otra parte, pues nada, presentar a Miriam. Miriam trabaja con nosotros aquí en la universidad y ella es terapeuta ocupacional. Ella ha trabajado como directora en residencias también aquí en Burgos, en la de, yo digo la de los camioneros, pero no sé cómo se llama. Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, y también en otros centros. Y bueno, yo creo que planteamos un debate que a mí me parece fundamental y que de alguna forma, no sé, porque todo, por desgracia voy a decir sí, por desgracia va muy lento. O sea, la realidad es que todo va muy lento, ¿no? Entonces, el modelo actual de residencia geriátrico, como lo queramos llamar, es válido, nos sirve. Cuando lleguemos a la residencia, los que vamos a llegar, nos va a servir ese modelo, hay que cambiarlo. ¿Cuánto va a tardar en cambiar el modelo? ¿Es mejor estar en casa cuidado asistido que estar en una residencia? Bueno, yo creo que es un debate súper interesante y que de alguna forma hay que plantearlo, ¿vale? Como ayer, pues tendréis también a Miriam aquí. Ella pues es de la casa, podemos participar en lo que queramos todo el rato, que yo creo que de alguna forma todo lo que sea interactivo es más enriquecedor, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Gracias, Miriam. Voy, que me pongo de pie. Vale, muchas gracias, Jero. Y bueno, gracias a todos por venir, que todavía son las 10 de la mañana, ¿verdad? No es demasiado pronto, pero bueno, siempre cuesta levantarse y venir a primera hora. Vale, bueno, he preparado una presentación bastante breve, con poquitas diapositivas, porque me gustaría que me cortarais en cualquier momento, ¿vale? Como ha dicho Jerónimo, yo soy terapeuta ocupacional. Trabajé como terapeuta ocupacional en geriatría, en centro de día y en residencias de mayores, pero también estuve trabajando algo más de 10 años en puestos de dirección en residencias, ¿vale? Además, esos años coincidieron con este gran cambio que se supone que iba a pasar, de movernos hacia un modelo de atención centrada en la persona dentro de los centros, ¿vale? Que se han hecho cosas y quedan cosas por hacer, y todo depende mucho además del centro al que vayamos o el que estemos pensando, ¿vale? Entonces, bueno, pues me cortáis cuando queráis, porque me podéis ir preguntando y demás. Lo primero que me gustaría es que pensarais un poco en el concepto que tenemos de residencia de mayores en la cabeza. ¿Es bueno, a priori? En residencia no. No tenemos un buen concepto, ¿verdad? Las dos. Bueno y malo. Vale. Tenemos muchos todavía un concepto de las residencias muy antiguas, aquello que mi abuela llamaba asilo. ¿Vale? Hay centros que siguen teniendo un modelo semejante, pero hay centros que están cambiando. Los tenemos que saber distinguir también, ¿vale? Pero a priori, ¿es algo que queramos, que deseemos para nuestra vida? Claro, es algo que sabemos, que va a pasar con bastante o con alguna probabilidad. Vale. Entonces, tenemos que buscar y trabajar las cosas que nosotros queremos, las cosas en los sitios en los que queremos vivir,
¿vale? El concepto de residencia se supone que tiene que cambiar o que ha cambiado y lo vamos a ver después. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, pues plantearnos un poco en qué momento es cuando tenemos que pensar en qué tipo de centro es el que necesito y si lo necesito o no. Porque, ojo, también hay otras alternativas, ¿vale? Normalmente siempre decimos que el objetivo de los cuidados a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia es que puedan mantenerse en su casa y en su entorno el máximo tiempo posible y en unas condiciones de funcionalidad apropiadas, ¿vale? Pero esto puede que haya alguna persona concreta que no sea así, porque hay gente, yo he visto mucha gente que entra en la residencia y decae, y otra gente pues que por ejemplo vivía sola. Seguro que habéis oído alguna vez, ¿no? Hay personas mayores que no salen de su casa en 2 o 3 meses en invierno. O que no pueden salir si no va alguien, que no tienen visitas, que no. Pues hay personas con ese perfil que cuando ingresan en centros mejoran. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que es algo muy muy personal y es una decisión individualizada completamente. Y que tenemos que tener en cuenta varios aspectos, entre los que uno principal es el deseo de la persona y las necesidades, ¿no? Y confrontarlo y ver qué es lo que tenemos o podemos elegir. Luego hay otros 4 conceptos que tenemos aquí, pues como por ejemplo la seguridad, que los vamos a ver un poquito, la autonomía, la autonomía y la independencia, el bienestar emocional, cómo me siento yo, que también influye mucho, y los apoyos que tengo disponibles. Pues hombre, es que no es igual ser una persona que vive sola, que no tengo familia, que me van a ver una vez al mes y que no puedo salir de mi casa porque no tengo ascensor y estoy en invierno 2 meses en mi casa, que ser una persona con 7 hijos, que cada día va un hijo a mi casa a verme, que además tengo una persona que me ayuda en casa, que va 3 días a ayudarme a hacer la casa, a prepararme la comida, a no sé qué, ayudarme a asearme. Hay circunstancias completamente diferentes, ¿vale? Entonces tenemos que partir de ahí, ¿vale? ¿Qué se supone que es una residencia de mayores actualmente? Pues se supone que es mi casa, ¿vale? Habéis oído hablar de estos conceptos de el proyecto En mi casa de la Junta de Castilla y León, las residencias gestionadas por Fundación Matía, por Fundación Pilares, ¿no? Que tienen un modelo de atención centrado en la persona en el que intentan poner no la gestión del centro de la residencia en el centro del foco, sino poner a la persona, ver qué necesita e intentar darle y aportarle las cosas que necesita para su día a día y para que su residencia sea su casa. Cuando trabajas en residencia hay una cosa que pasa a veces, que es muy bonita, y es que cuando a la persona que vive en la residencia está en las zonas comunes y cuando se refiere a su habitación como me voy a mi casa, es muy bonito que pase eso. Porque ven su habitación como su casa, ¿no? Como su espacio de intimidad, mi espacio personal, el sitio que es mío, ¿no? Lo ven como un hogar, porque no le llamamos mi casa a cualquier cosa. Cuando nos referimos a mi casa estamos hablando de un sentimiento también, ¿vale? Eso es porque están a gusto. Por eso digo que cuando pasa, te sientes tú también como trabajador muy bien, ojo, que es maravilloso. Cuando ves a una persona que se va a su habitación y te dice, me voy a mi casa, te da mucho gusto. Igual que cuando ingresa en un centro alguien, cuando tienes alguna vez plazas libres, ingresa para una recuperación de 2 o 3 meses y después puede irse a su casa, también te da mucha alegría, ¿no? Son cosas que te hacen pensar en que puedes estar haciendo las cosas bien, mal o regular, ¿vale? Entonces, se supone que son espacios que la persona tiene que vivir como su casa. Para que yo viva algo como mi casa, tengo que tener algún poder de decisión sobre cómo vivo ahí dentro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ingresa una persona en las residencias? Le quitan la mayoría, o si no todas, la capacidad de decisión sobre su vida, esa autonomía, ¿no? O esa independencia también. Pero no solo eso, sino que también me quitan no solo las decisiones, sino muchas acciones, muchas actividades. De hecho, yo entro a una residencia y de repente dejo de tener que hacer muchas de las actividades que podían significar algo en mi vida, como bajar a comprar y ver a la gente del barrio en el mercado, ya no tengo que comprar. Como hacerme la comida, que es una cosa que siempre he hecho toda mi vida, engancha con ese rol de ama o amo de casa o de cocinero, ¿vale? Ya no tengo que hacerme la comida.
ya no tengo que, ni siquiera me tengo que molestar por acordarme de qué día me tengo que duchar o no. Si es que me ducho todos los días, no es tal, pero hay gente que no se ducha todos los días. Entonces no me tengo que preocupar ni de si me toca ducharme, o de si tengo que echar la ropa a lavar, ¿no? Son cosas que esas pequeñas cosas al final son lo que nos dan el día a día, y las residencias cada vez más están tendiendo a tener en cuenta ese tipo de cosas. No estamos hablando de que las residencias van a estar, voy a poder hacer lo que me dé la gana dentro de una residencia. Como en cualquier casa, hay unas normas, hay unos horarios, hay unos, ¿vale? Pero deberían ser más flexibles, intentar que las personas puedan decidir un poco. Habrá gente que esté despierta a las 6 de la mañana y es que no te toca levantarte hasta las 11. Mientras tenemos a otro que se quiere quedar en la cama hasta las 11 y le toca levantarse a las 7. Pues oye, igual hay que dar una vuelta a esto, ¿no? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, ¿vale? ¿Vale? Y luego también hay que tener en cuenta que si es mi casa, podrá venir la gente a visitarme. Podré salir siempre que yo quiera, porque es mi casa. De mi casa salgo cuando quiero, ¿no? Puede haber unos horarios, puede haber tal, pero todo dentro de... No puedo estar encerrado en un centro o encerrada en un centro. ¿Vale? Estamos hablando de que todo el mundo envejece, con suerte, ¿no? Con suerte todos vamos a envejecer, ¿vale? Todos vamos a pasar por un proceso de envejecimiento que va a ir cambiando nuestras necesidades y nuestras posibilidades, ¿vale? Pero es que además, cuando tú has tenido polio o tienes un síndrome postpolio, esas cosas se agravan más. Entonces, empezáis a vivir con una cosita, pues como más cansados, ¿no? Con más fatiga, con los dolores que se van haciendo cada vez un poquito peores, con dificultades en la movilidad y que vamos necesitando cada vez más apoyo. En el proceso de envejecimiento normal también pasa esto, ojo, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando hay algo añadido, pues se agrava, sea el síndrome postpolio o cualquier otra patología que pueda tener la persona, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante, por todo esto es importante pensar en estas cosas antes de que me toque? Yo necesito saber qué quiero hacer con mi vida cuando sea mayor, si quiero intentar seguir en mi casa hasta que no pueda más, o si que prefiero igual buscar alguna alternativa, conocer qué alternativas hay, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con que con el tiempo hay tareas cotidianas que se vuelven más complicadas, y son tareas que además son las que son de automantenimiento, de cuidado personal. O sea, si yo no soy capaz de hacerme la comida, tengo un problema si vivo solo. Si no soy capaz de ir a comprar, si no soy capaz de moverme y de transferirme de un sitio a otro, si no soy capaz de ir al baño solo, si no soy capaz de limpiar mi casa, ¿vale? Todo ese tipo de actividades van a resultar cada vez más difíciles. Y no es que yo no quiera hacerlas, que muchas veces no lo haces es porque no quieres. No es que no quiera. Que no digo que no haya gente alguna que sea así, pero en general es porque vamos disminuyendo nuestras capacidades, ¿vale? Tenemos que ir planteándonos y dándonos cuenta de cómo vamos cambiando, porque hay veces que nos resistimos mucho al cambio, y cuanto más mayores somos mejor, o sea, peor. Cuanto más mayores nos hacemos todos, los cambios nos gustan menos. O sea, yo no soy tan mayor, pero me gustan menos los cambios que cuando tenía 20 años, ¿no? ¿Y a vosotros os gustan los cambios ahora más o menos que cuando teníais 20 años? Cuando tenías 20 años estabas deseando que hubiese un cambio para que hubiese algo de vidilla, ¿no? Es diferente. Entonces, la vida va cambiando, nos vamos haciendo más tranquilos, los cambios nos dan más pereza. Entonces, pues, y no los aceptamos. Eso de aceptar hacerse mayor, no lo llevábamos tan bien, ¿no? Si no, los cirujanos plásticos no ganarían tanto dinero, ¿no? Vale, entonces vamos a tener varias claves a la hora de cuándo tengo que empezar a plantearme cosas, que es que no tiene por qué ser ir a un centro, ¿vale? Cuándo tengo que empezar a preguntarme cosas. Me va a preguntar en cuanto a la autonomía funcional, lo que sigo siendo capaz de hacer y lo que no. ¿Qué puedo hacer solo sin cansarme demasiado? ¿En qué tareas necesito que me ayuden? Y en casa tengo miedo, tengo ansiedad. O sea, donde estoy viviendo. Tengo miedo, tengo ansiedad. Tengo miedo a caerme, por ejemplo. Las caídas generan miedo a la caída. Cuando yo me caigo una vez, luego tengo miedo a caer. Ese miedo a caer me hace titubear y me lleva a caerme otra vez. Eso me hace, entras un círculo vicioso de caídas que te puede llevar a un problema muy serio y que al final
tengas que ingresar sin haber planificado nada, por ejemplo, ¿no? Y esas situaciones son bastante más dramáticas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta la seguridad, si la casa es segura o no, ¿vale? Y la energía real. Pero es que si la casa no es segura, ¿me tengo que ir? Ojo, igual no. ¿Vale? O sea, no, si yo contesto que sí a cualquiera de estas preguntas, no es una razón por sí sola para irme a ningún sitio si yo quiero quedarme en mi casa. Igual hay opciones. ¿Vale? El entorno físico de mi casa. ¿Mi casa me ayuda o me limita? ¿Vale? Igual hoy no, pero mañana hay casas que es que una silla de ruedas no entra en el baño. Una normal. Se puede adaptar. Claro, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Pero hay adaptaciones que con poca cosa puedo conseguir una bastante mejor autonomía o funcionalidad, ¿vale? Una independencia, pero hay cosas que es que tengo que tirar la casa abajo entera. Porque hay casas, pues pensad en estas casas de los años 80 de 70 metros, 3 habitaciones, que los baños eran tan chiquitines, que... ¿vale? Entonces sí que es cierto que luego también entran en juego aspectos económicos. ¿Tengo la capacidad económica para hacer semejante reforma? Hay gente que la tiene y hay gente que no. También es una clave, en la parte económica, ¿vale? Entonces, bueno, pequeñas adaptaciones pueden hacer que me quede más tiempo en mi casa si eso es lo que yo quiero. Y luego la red de apoyo, lo que decíamos, cuando me pasa algo, cuando necesito a alguien, ¿quién hay cerca? ¿Puedo llamar a alguien? ¿Tengo a alguien disponible? ¿Vivo solo? ¿No vivo solo? ¿Vale? ¿Vivo en un pueblo que somos dos y somos los dos igual de mayores y estamos los dos igual? Que es que esto pasa, ¿no? En el entorno que vivimos hay pueblos en los que viven 4 personas mayores y ya. Entonces, y 4 no es una manera de hablar, es 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo, vivo en un entorno rural, en un entorno urbano. Si me pasa algo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar los servicios de emergencia? ¿No? Todas estas cosas nos tenemos que plantear, porque es que no es lo mismo vivir en el centro de Burgos que en Quintanilla del Coco. ¿Vale? Entonces, la familia, las amistades, los apoyos que tenemos. También vamos a tener en cuenta que cuando envejecemos vamos perdiendo redes de apoyo, porque la gente también envejece y hay gente que no envejece. Entonces vamos perdiendo familiares, vamos perdiendo amigos, entonces vamos perdiendo esa red de apoyo que teníamos, ¿vale? Entonces hay que ir evaluándolo cada X tiempo. Lo que es hoy puede que dentro de 5 años no sea igual. Luego los apoyos profesionales con los que cuento. Y también aquí puede entrar en juego esa parte económica, lo que me puedo permitir y lo que no, ¿vale? O los servicios públicos, los servicios privados, la red de ayudas económicas que existen, pues como la solicitud de la ley de dependencia y demás. Por ejemplo, al tener ya al ser afectados por la polio y tener un síndrome por pospolio después, muchos de vosotros ya tendréis tramitada, por ejemplo, la ley de dependencia y el certificado de discapacidad. Pero hay gente que cuando se hace mayor no se le ocurre tramitarlo hasta que no va a ingresar en un centro. Eso lo que hace es retrasar muchísimo tiempo el cobro de la prestación. Puedes solicitarlo siempre y cuando tengas ya algún nivel de dependencia. Pero cuando empiezas a dejar de poder hacer cosas, empiezas a ver que tú no eres capaz de hacer alguna de esas actividades que hemos visto antes. Esas son actividades muy básicas. Si yo no soy capaz de ducharme solo, si no soy capaz de hacerme la comida, si no soy capaz de salir solo de mi casa, ya tengo una situación de dependencia que es posible que me den un grado 1, ¿vale? Que es el más bajito, pero sí que es cierto que ya genero una serie de derechos de prestación. No me van a dar mañana una plaza residencial pública, ¿vale? Pero sí genero el derecho y ya estoy en la lista, porque en las públicas pues hay que estar en la lista unos cuantos añitos antes, ¿vale? Y además también genero la posibilidad de poder cobrar una prestación vinculada al servicio si me voy a una plaza privada. Y no solo residencial, sino que hay más servicios que cubre la ley de dependencia, ¿vale? Entonces es interesante que cuando la gente se va deteriorando no esperemos al último momento para solicitar eso. Además, cuando yo tengo una solicitud hecha y tengo reconocido un grado de dependencia, yo voy a decir un grado de nivel, pero niveles hace muchos años ya que no hay, un grado de dependencia, pedir una revisión es más rápido. Entonces tarda un poco menos que hacer el trámite inicial. Entonces cuando yo voy empeorando, pues puedo ir pidiendo
esas revisiones y tarda un poquito menos, ¿vale? Entonces eso también sí que es cierto que los trabajadores sociales de los CEAS, si estáis en algún centro, normalmente en los centros ayudan muchísimo a solicitar las ayudas, porque a los centros les conviene también. O sea, a ti te dan una ayuda, tú me puedes pagar a mí y todos contentos, ¿verdad? Entonces, los centros también ayudan a hacer estas solicitudes. No tiene por qué ser un centro residencial, centros de día. Vale, entonces, seguimos con que si yo me siento solo en mi casa, si además no puedo hacer las actividades que tengo que hacer, estoy en una situación de riesgo para que me pase algo en mi casa. ¿Vale? Entonces, ahí yo sé que algo tengo que hacer. ¿Vale? Me tengo que empezar a plantear qué hago con mi vida. No me puedo quedar así en esta situación en mi casa. No estoy diciendo no me puedo quedar en mi casa, No me puedo quedar en esta situación en mi casa. ¿Vale? Entonces, el apoyo que tenemos es fundamental para decidir dónde vamos. ¿Vale? Y luego la salud y el bienestar. Pues los cambios físicos asociados al envejecimiento pues son los que todos conocemos, que ya hemos visto antes, pero además también hay que tener en cuenta el bienestar emocional. ¿Cómo me siento yo donde estoy viviendo ahora? Si yo en mi casa me siento mal, pues igual, porque hay mucha gente mayor que se siente muy sola en casa. Pues igual, entonces, esa parte emocional de que es mi casita, de mi tal, de mi cual, ya no es tan importante. Igual en ese tipo de perfiles conviene buscar otras cosas, y otras cosas, porque igual no quiero irme 24 horas fuera de mi casa, pero me puedo ir unas pocas. ¿Vale? Me siento acompañado, me siento aislado, tengo miedo, me siento seguro en mi casa. La gente cuando tiene algún accidente en casa tiene miedo, y sobre todo cuando están solos. Entonces, cuando yo tengo miedo, tengo más posibilidades de que me pase algo otra vez. Lo más evidente son las caídas, ¿vale? Y de ahí salen las caídas de repetición. ¿Vale? Al final tiene que ser algo que esté como equilibrado, ¿no? El cómo estoy físicamente y cómo me encuentro yo mentalmente donde estoy viviendo ahora. Y luego, pues todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? En casa, pues tengo que es mi casa, que es mi entorno familiar, que controlo lo que hago, ¿vale? Pero las desventajas son esos riesgos que hemos visto que pueden aparecer. Y en la residencia, como ventaja, tengo una serie de profesionales, tengo más seguridad, tengo una red de gente, nunca estoy solo, que por otro lado siempre también puede ser una desventaja, el nunca poder estar solo, ¿vale? Claro, entonces menor privacidad y control, pero eso de me voy a mi casita, a la habitación, hay que poder pagar una habitación individual. A que si pudieseis elegir, iríais a una habitación compartida o una individual. Si pudieseis elegir, claro. No hay color. No hay color. Tengo un espacio, vale, vivo con gente, estoy con unas zonas comunes, como con gente. Voy a ver la tele, bueno, la habitación también la puedo tener, ¿no? Pero voy al salón y estoy con gente, hay actividades que hago con gente, pero me voy a mi habitación y es mi sitio, y es mío solo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los precios de las habitaciones individuales son bastante más elevados. Para que os hagáis una idea, de media en España ahora mismo estamos rondando los 2.000 euros, 2.900 en la plaza residencial. De media. Por eso, de media, ¿vale? O sea, luego ya de ahí... Y luego hay mucha diferencia entre comunidades autónomas, hay mucha diferencia en las privadas estoy hablando, no metemos en la media a las públicas. Vale, entonces son 2.000 euros al mes que no todo el mundo tiene, pero es que si de ahí vamos a la privada, una habitación individual, menos de 400 a mayores es difícil. ¿Vale? Entonces es complejo el poder pagar esos precios, ¿no? Sí que es cierto que los modelos nuevos intentan priorizar las habitaciones individuales sobre las dobles. Las residencias que se construyen ahora tienen que tener ya una cantidad de residencias, o sea, de habitaciones individuales muy superior a las habitaciones dobles. Sigue teniendo que haber habitaciones dobles, porque es que si yo me voy con mi marido, con mi mujer o con lo que sea, pues es que... O si me voy a la residencia me echo un noviete o una novieta. Que eso pasa, ¿vale? Y decidimos que queremos vivir juntos en una habitación, que es que puede pasar. Entonces sí que tiene que haber habitaciones también dobles para poder cubrir todas las necesidades. Pero sí que es verdad que lo ideal sería que las habitaciones fuesen todas suficientemente amplias para poder cambiar, ¿no? Y si pues hoy la pongo 2 camas, mañana la pongo una, y ese tipo de cosas. ¿Vale?
Y hay que tener claro que todo tiene ventajas y desventajas y que no hay una mejor opción, no hay algo que sea mejor que otra cosa. O sea, es lo que yo quiera y lo que yo necesite. Va en función de mis necesidades. Y que lo que necesitas tú no es lo mismo que tú, que tú, que tú, que tú. O sea, cada uno necesitamos una cosa y preferimos una cosa. ¿Vale? ¿Cómo tomamos la decisión? Primero lo que hemos hecho, evaluar lo que puedo y lo que no puedo hacer. Luego evaluar la accesibilidad del hogar. Después, revisar los apoyos. Después, ver cómo me siento yo con las diferentes opciones que hay. Y después, ver sitios. Saber lo que hay. Porque es que yo igual tengo en la cabeza el asilo de hace 40 años. Hombre, ya no son así. Todavía no son lo que deberían ser, desde luego, ¿vale? Y nunca van a ser lo que deberían ser porque siempre vamos a querer mejorar, que también es lo bueno de esto, ¿no? Tenemos que intentar mejorar siempre. Hay que actualizarse. Sí. Entonces, pero hay que visitar cosas, hay que visitar sitios, hay que preguntar y hay que visitar las diferentes opciones, porque muchas veces es, ya no puedo vivir en mi casa, voy a buscar residencia. Pues oye, igual hay otras cosas. O sea, ¿cómo es posible que hoy sea capaz de vivir en mi casa, yo solo, y mañana ya no? O sea, esto no es, a no ser que me pase algo, que puede pasar, pero eso es difícil planificarlo, ¿no? Si mañana tengo un ictus, pues y tengo una hemiplegia residual, pues tengo que ir a un centro porque de un día para otro no soy capaz de valerme por mí misma. Pero lo habitual en un proceso de envejecimiento no es hoy soy capaz de estar en mi casa yo sola y mañana necesito totalmente una residencia. Hay un progreso ahí en el medio. Pasa que lo que solemos hacer es aguantar en casa. Y luego ya es cuando pasamos, ¿vale? Pero hay que ver y comparar todas las opciones, ver y comparar las opciones de servicios, de todo, ¿vale? Luego vamos a ver cómo elegir. ¿Qué señales de cambio hay? ¿Cuándo tenemos que plantearnos si estamos viviendo en el sitio apropiado? Cuando me caigo, cuando estoy muy cansado por las cosas que tengo que hacer, cuando paso mucho tiempo solo, cuando necesito ayuda para hacer casi cualquier cosa y si no tengo a alguien estoy sentado en un sillón porque no puedo hacer nada. Y si tengo miedo a estar solo constantemente. ¿Vale? Entonces ahí esas son cosas que me tienen que decir que algo tengo que hacer, ¿vale? ¿Y cuándo puedo quedarme todavía en mi casa? Pues cuando puedo hacer varias tareas básicas con seguridad. Igual no puedo coger y hacer toda la limpieza de la casa del tirón, pero puedo hacer varias cosas, luego descanso un ratito, puedo hacer otras, luego me hago la comida, ¿vale? Porque eso también se puede hacer así. Cuando tengo una red de apoyo estable, cuando la casa la puedo adaptar, aunque todavía no lo esté, o cuando está adaptada o cuando la puedo adaptar. Cuando emocionalmente me encuentro bien en mi casa, y cuando controlo toda la sintomatología y cuando controlo todo lo que me pasa, ¿vale? Entonces, cuando tengo apoyo, si tengo una tecnología, o sea, puedo adaptar la vivienda, la vida es más fácil y entonces es más fácil poder quedarme más tiempo en mi casa, ¿vale? Y luego hay otras opciones, que es que no todo es blanco y negro. Tenemos ahí unas cuantas, viviendas con apoyo y el cohousing, que ahora os digo un poquito, un vídeo de cohousing muy chulo. Los centros de día, que voy unas horitas, los asistencia, teleasistencia y temporales, ¿vale? Y tenemos que elegir según el momento en el que nos encontremos. La vivienda por apoyo lo que me aporta es una independencia personal a mí. Y tengo en un sitio una serie de servicios de ayuda complementarios que yo puedo utilizar o no, ¿vale? Por ejemplo, la limpieza, la comida, los cuidados, ¿vale? Se parece bastante al cohousing, ¿vale? Pero no es lo mismo. El cohousing son viviendas como colaborativas en las que se comparten también espacios y servicios y luego tienes tu espacio individual, pero como que la gente tiene unos intereses comunes y tiene una manera de vivir semejante, ¿vale? Yo siempre lo comparo con las comunas hippies de los 60. ¿Vale? Sí, o sea, para que veáis la diferencia entre la vivienda con apoyo y el cohousing. La vivienda con apoyo no es tan todo colaborativo, que todos vivimos juntos en paz y amor, ¿vale? El cohousing es un concepto de que somos un grupo de gente que tenemos una manera de vivir semejante, unos intereses comunes, entonces nos juntamos y lo vamos desarrollando. Hay cosas muy chulas. Yo siempre digo, en Burgos no hay. En Burgos no hay, pero esto hay que crearlo porque yo también me hago mayor y yo quiero vivir ahí. Sí. En La Rioja hay otro, hay en Extremadura, hay varios. En Valladolid hay también. Sí. Sí. O sea, son conceptos y la pega de estos conceptos a priori es que no puedes estar ahí toda tu vida, porque tú tienes como tu apartamentito
Y puedes, si yo soy capaz de hacerme la comida, puedo seguir haciéndome la comida, puedo seguir haciéndome la comida en mi casa y comiendo en mi casa, en mi apartamento, pero si no, o si no quiero, o si tal, puedo ir a comer al comedor. Y luego puedo tirar de los servicios que hay, porque para todo lo que es la comunidad se van a contratar más servicios, por ejemplo, de auxiliar de enfermería, de terapeuta, de fisio, de médico, de tal, en función de las necesidades. Vas a poder tener, por ejemplo, contratada entre todos a alguien que esté de noche y que vaya según las necesidades. Entonces, al final es un poco tener los servicios que puedes tener en una residencia, pero teniendo tu casa. ¿Vale? Estos sitios sí que es interesante planificarlos con tiempo. No tiene sentido que yo me vaya a un sitio de estos cuando ya estoy muy deteriorado. Sí. Ese es el ecohousing. Hay unos vídeos muy chulos en internet. Luego está por ahí, a ver si lo podemos poner luego porque es cortito. Lo que cuentan la gente, por ejemplo, es que yo tenía mi piso de 3 habitaciones, mis hijos ya no están hace muchos años, yo no sé qué. Pues vendí mi piso, me compré el apartamentito este para tal, o lo mandamos construir poniendo tanto cada uno y nos construimos esto aquí y decidimos, tienen como una especie de consejo interno, ¿no? Que ellos toman las decisiones de cómo gestionar su comunidad. Es una comunidad de vecinos, pues como las comunidades ahora de vecinos que tienen ahora gimnasio, piscina, no sé qué, no sé cuál, pero con, aparte de servicios materiales, con servicios de personal. Entonces, son cosas que además yo creo que las generaciones que vienen es lo que queremos. O sea, yo tengo claro que quiero estar en un centro residencial cuando sea mayor, pero en uno de estos. ¿No? Claro, o sea, es que es muy diferente la experiencia. Y luego hay otras cosas. Centros de día. ¿Me hace falta irme de mi casa 24 horas al día? No. Pues hombre, igual si vivo solo, pero cuando no vivo solo, igual es que me hace igual a la casa, a la familia en general, le hace falta que la persona en situación de dependencia se vaya de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, unas horitas, para yo también poder descansar un poco, ¿no? Porque el cuidador también tiene ahí mucho que decir, ojo, ¿eh? Y para poder descansar, esa persona además allí resulta que le pueden asear cuando, por ejemplo, yo no tengo un baño adaptado en mi casa, le van a dar una de las comidas del día, le van a atender, le van a hacer actividades de estimulación, va a hacer actividades físicas, o sea, van a tener una serie de cosas que nos van a venir muy bien a toda la gente que vivimos en la casa. Y no es lo mismo que ir a una residencia. ¿Vale? La teleasistencia, que son los botoncitos rojos de pulsar si me pasa algo, si necesito algo. Hay también dispositivos, ahora hay redes de apoyo que se crean, como así altruistas, que son redes de apoyo, no son para si me pasa algo, sino por si me encuentro solo y tengo ganas de hablar. Hay redes de apoyo que coges el teléfono, ¿no? Y hablas te asignan una persona, un par de ellas y tal, entonces incluso gente mayor ya, porque claro, la gente mayor que nos vamos haciendo ya mayores, ya sabemos usar mínimamente las tecnologías, ¿no? A mí ya me llegó hace unos años un señor diciéndome que si no había wifi en su habitación, que si no llegaba él no entraba. Y hace unos años ya, porque tenía un hermano en Sudamérica y hacía videollamadas con él. Y él que eso era intocable. Solo sabía manejar el Skype y el correo electrónico. Pero es que para él eso era intocable. ¿No? Pero es que eso, hace años, dentro de 10 años, nadie va a querer entrar a una residencia si no hay wifi. Y cuando llegue yo, no quiero ni contar. Claro, ¿no? O sea, claro, bueno. Que igual sí, que vivimos mucho ahora. ¿Vale? Luego, la asistencia domiciliaria. Gente que viene a mi casa a darme el apoyo que necesito cuando solo necesito cosas concretas. ¿Vale? Y estancias temporales. Me pasa algo, pero puede ser recuperable, puedo ingresar a un centro para recuperarme y luego volverme a mi casa. ¿Vale? O estancias temporales porque me da la gana. También tenía una señora que los meses de verano se iba a su pueblo. Y venía en octubre y se quedaba hasta abril. Y esos otros meses se iba a su pueblo. Es difícil, porque es difícil encontrar un sitio que te guarde la plaza. Esta señora le decía que le daba igual, que si cuando llegara no había plaza, que le daba lo mismo. No estaba bien. Lo que pasa es que no se quería quedar sola en el pueblo. Vivía en un pueblo donde no había nadie, entonces en verano había gente, en invierno no, y ella decía que en el pueblo en invierno, ¿qué hacía? Que estaba mejor en la residencia, y en la residencia tenía una habitación individual. Pues claro, estaba bien. Y lo decidía ella.
ella. O sea, era completamente y absolutamente decisión suya. De hecho, la hija le había ofrecido que fuera a su casa. Que ni de coña. Bueno, la opción de ir a la casa de los hijos, ¿qué? ¿Cómo la veis? ¿Los hijos o nosotros? ¿Estorbo para quién? Yo creo que es estorbo mutuo. No, pero que hay veces que la gente mayor dice, no me voy a donde los hijos porque soy un estorbo. Bueno, y los hijos para ti también. O sea, que no solamente una parte es un estorbo, ¿no? Si lo queremos llamar así, que es muy feo. ¿Vale? Por otro lado, llamar estorbo es muy feo. ¿Vale? Pero sí que la gente lo siente y te lo dice, ¿no? El por no ser un estorbo para mis hijos, es muy feo, ¿no? O sea, estorbo... Sí, cuanto más hijos tienes, sí, pero que al revés... Claro, pero que al revés también, que tú eres una persona mayor que te vas a donde tus hijos y aunque estés en su casa, tus hijos también es como déjame un paz un ratito, ¿no? Porque invertimos el rol y de repente los hijos pasan a ser los padres. Es una cosa muy... Y los padres eso no lo llevan bien. O sea, que mi hijo de repente sea el que... ¿Vale? También son un estorbo para los padres, ¿vale? Vale, ¿cómo escogemos residencia? Primero el tipo, si es que podemos, pública, concertada o privada. ¿Qué preferimos? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Pero por qué? Los medios son más amplios que en una privada. Oye, me alegro mucho de que la primera respuesta no sea el dinero. No te sé decir el por qué una u otra, sinceramente. Digo que la privada tiene que tener de poder adquisitivo y la concertada no la conozco y Son plazas públicas en centros privados. Perdonad, ya sabéis que no se va a grabar nada y que introduce mucho ruido el que hablemos. Claro. Porque la televisión no coge. Claro. Ah, claro. Bueno, pues luego si no, luego hablamos al final y lo vamos apagando, ¿vale? Y ya está. Vale, el tipo de residencia, no solamente por la parte económica, sino también por los servicios que tiene, ¿vale? Y el acceso a cada una. Es que hay veces que a la pública directamente no puedo entrar porque no tengo los puntos y hay veces que a la privada no puedo permitírmelo, ¿vale? Entonces, bueno. La ubicación y la accesibilidad, ¿dónde está? ¿Quiero estar en mi casa, o sea, cerca de mi casa, de mi entorno? ¿Quiero irme a mi pueblo? Hubo unos años que cada pueblo quería una residencia. Dice, pues si no hay gente para llenarlas, ¿no? Ya vendrán, que no van. Que una vez que, porque al final la gente que ya vive en la ciudad no vuelve normalmente a su pueblo a la residencia, porque a sus hijos y su familia y sus amigos están en la ciudad y son los únicos que van a ir a verle. Entonces me quiero quedar, ¿dónde? Cerca de casa de mis hijos. Cuando yo me voy de mi casa, estar cerca de mi casa, igual ya no me importa tanto, me importa estar cerca de la casa de la gente que va a venir a verme. Entonces, claro, el concepto de... Y que luego son muy chulas, ¿no? Porque todas tienen unos jardines, todas tienen... O sea, como servicios, y porque tienen más espacio. Al final, el espacio en el pueblo es mucho más barato el terreno que en la ciudad. Entonces, tienen, como servicios y como tal, son muy chulas. Pero sí que es cierto también que son un poco más baratas. ¿Ves? También es una opción. En pueblos medianamente donde hay un poco de gente, bueno, y luego también es una elección otra vez personal, ¿no? Hay gente que dice, no, ya me voy a mi pueblo y me voy a mi pueblo. Hay mucha gente que viene a los pueblos de Castilla, que ha estado toda la vida trabajando fuera, a la residencia. Por ejemplo, del País Vasco. Porque los precios no tienen nada que ver, ¿eh? Entonces, yo soy de Burgos, pero llevo toda la vida trabajando en el País Vasco, y cuando necesito una residencia, me vengo a Castilla y León, a mi pueblo. ¿Por qué? Porque por un lado me hacía ilusión volver a mi pueblo cuando fuera mayor, y por otro lado, pues en vez de 3.000 son 2.000. ¿Ves? Hay gente que... O sea, que siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber una necesidad de todo tipo de centros. El estado de salud, cómo atienden a las personas según el estado de salud de cada uno. ¿Vale? ¿Qué tipo de cosas hay? Y los servicios sanitarios, que van unidos el uno al otro. Si hay atención sanitaria, si hay atención de otros profesionales, ¿no? Todo lo que la residencia en profesionales me ofrece o no. En estos últimos años lo que se estaba pretendiendo, lo que pasa es que para eso se tienen que poner servicios sociales y sanidad de acuerdo y es un poco complicado, es que las atenciones de servicios sanitarios
se cubriesen con los servicios sanitarios públicos. O sea, en una residencia, si hay un médico y enfermería, todos queremos que lo haya, desde luego, pero hay que pagarlo. Y entonces a la gente se le está obligando a pagar un servicio de medicina y de enfermería privado. ¿Vale? Eso encarece el servicio. Por otro lado, queremos que lo haya, ¿no? Pero lo ideal sería que los médicos y enfermeras de los centros de salud que tienen a esas personas en su cupo pudiesen prestar esa atención sanitaria. Es algo súper complejo de gestionar y de que se pongan de acuerdo las administraciones, ¿no? Pero sí que es cierto que si la residencia es mi casa, yo en mi casa no tengo un médico, ¿no? Entonces podría abaratar un poquito los costes, o podría permitirme centrarme en otro tipo de profesionales que la salud pública no me da, ¿no? Y podría tener más tiempo de otros profesionales. Luego, siempre va a haber residencias que, aunque no me obliguen, van a tener médico y enfermera porque es algo añadido a mayores y la gente prefiere estar en un centro que tiene enfermería y medicina. Al final siempre lo va a haber, ¿no? Pero el hecho de que sea obligatorio es un poco controvertido porque al final me estás obligando a pagar un servicio sanitario público, privado. O sea, porque el que lo paga es el residente, ¿eh? Entonces, sí que ahí estuvieron intentando darle una vuelta de cómo hacerlo y parece que no salió adelante, ¿eh? Vale, más cosas. Las instalaciones adaptadas y confortables. Que no haya barreras, que haya buena iluminación y demás. Las actividades que se hacen en la residencia, las posibilidades. Eso no quiere decir que yo tenga que apuntarme a todo, ¿eh? ¿Ve? Si evitan el aislamiento, si intentan que haga cosas, los horarios y las visitas, que sean flexibles, que favorezcan que mi familia me pueda venir a ver, mi familia, mis amigos, ¿no? Que sean amplios. Que no haya lugares o demasiados lugares restringidos para las visitas. Si tú vas a una residencia donde te dejan entrar en todos los sitios menos en la cocina, es que no tiene nada que esconder. Hay residencias, ahora cada vez menos, o había residencias, en las que los familiares no podían subir a las habitaciones. Todavía queda alguna. A mí no me da buena espina si llego. ¿No? La mayoría ya sí, pero hace años no, ¿eh? Hace años no. Pero es lógico que no te pueden dejar entrar en la cocina porque por sanidad no se puede entrar. No te van a dejar tampoco entrar a la lavandería, no te van a dejar, o sea, esas zonas de servicios. Pero el que te dejen entrar. Hay residencias incluso que si tú quieres te puedes quedar a comer algún día con tu familiar. ¿Vale? Entonces, eso te da una sensación de transparencia, de que puedes estar ahí, de que no tienen nada que esconder, que por lo menos es buena sensación, ¿no? De entrada. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y luego el equipo profesional que hay, la cualificación del equipo, si tiene formación. Si yo tengo una patología aparte de que me estoy haciendo mayor, si hay alguien que sepa qué es esto. La alimentación, qué tipo de alimentación, si hay menús adaptados, si se tienen en cuenta las preferencias, si no. Con el decreto nuevo de residencias ahora, en principio es obligatorio tener 2 menús para que la gente pueda elegir. ¿Vale? Que puedas elegir entre 2 primeros y entre 2 segundos. ¿Vale? Esto ha sido con el nuevo decreto hace poco, ya había residencias que lo hacían, se puede hacer, hay que organizarse, pero se puede hacer, ¿vale? La relación calidad-precio, pues hombre, si yo visito 7 residencias, me ofrecen lo mismo y una es el doble de cara, pues igual, ¿no? Un contrato claro, hay que leer el contrato. Todos los residentes están obligados a firmar el contrato. Hay que leerlo claro, con todas las condiciones, con todo tal, porque además ahí te va a venir los servicios que están incluidos, los que no, los que tienen coste. Pues por ejemplo, que tengo que ir al podólogo, hay que pagar. Que tengo que ir a la peluquería, hay que pagar. Pero hay sitios que te cobran incluso por el alquiler de la sujeción de cinto de la cama. Hay sitios que te cobran por utilizar eso, el alquiler del Segurfix mientras estás en la residencia. O sea, entonces es muy interesante saber qué es lo que está incluido y lo que no está incluido en el precio y en el contrato lo debería poner además. La visita previa. A mí me parece fundamental que la persona que va a ir a vivir a un sitio sepa dónde narices va a ir a vivir. Pero es que no os imagináis hasta qué punto es difícil que la familia los lleve. O es obligatorio
O no, 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 que el día que haya que venir y ya está. Ostras, venid unos días antes, que conozca a la persona que va a ser su auxiliar o su persona de referencia dentro del centro, que conozca al compañero o compañera de habitación si es una habitación doble, que conozca a la gente de la mesa donde va a comer, que se venga un día que le gusta jugar a las cartas, o sea, a este grupo le falta uno, vete un par de tardes para que eche la partida con no sé quién, o sea, algo, o por lo menos verlo, saber dónde voy a vivir. ¿Vosotros cuando os habéis ido a vivir a algún sitio habéis ido con los ojos cerrados a no sabe dónde? O sea, poneros en situación, entre eso y que te dicen, haz una maleta, y solo una maleta, ya no más, que no te cabe. Mete tu vida entera en una maleta y vete de tu casa, ¿no? Son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Y esto, hay familias, muchas, que no quieren llevar a la persona que va a ingresar antes. Entonces hay que cambiarlo, ¿vale? Y luego, involucrar siempre a la persona en la decisión. Siempre tienen que decirnos algo, ¿vale? Y así, un poco para finalizar, tened muy en cuenta que el ingreso en una residencia, al irme de mi casa, supone pasar por una situación de duelo, una situación de pérdida. Y hay que acompañar a la persona. Y además también puede ser un proceso duro de duelo, no solo para la persona que ingresa, sino también para la gente que se queda. Esas parejas de gente mayor que ingresa uno porque está bastante peor que el otro y no ingresan los dos porque no pueden pagar las dos plazas, la persona que se queda en su casa también lo pasa muy mal. O sea, y a eso hay que acompañarles, hay que intentar que no tengan esa pérdida esa sensación de pérdida de control, de perder vínculos, de perder relaciones, ¿vale? Las emociones habituales son incertidumbre, miedo, confusión, y en el que se queda, o el familiar, la culpa, el abandono, ¿no? La sensación de que estoy abandonando a, ¿vale? Entonces, pues bueno, esas ansiedades, esas pérdidas, esa tal, también hay que intentar poder gestionarlo desde el centro, porque una situación así, cuando ingresa al centro, puede terminar en una mala adaptación al centro. Y que la persona lo pase mal, la que está dentro y las que están fuera. Y hay que intentar que sea lo contrario, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hablando sobre ello, involucrando a la persona en todo el proceso de toma de decisiones, reconociendo que esas emociones que estás teniendo son perfectamente válidas. O sea, es que si te sientes así, ¿no? Acompañar en toda esa transición. Desde los centros, intentar ser transparentes. O sea, si tú me pides algo que yo no te puedo dar, te tengo que decir, pues mira, lo siento mucho, no te lo puedo dar. Si para ti es algo imprescindible, pues igual este no es el centro. Pero ser sincero, ser transparente, ser ese tipo de cosas, ¿no? Y después intentar buscar el apoyo profesional, tanto para el que está dentro como para los que están fuera. ¿Vale? Entonces, intentar recordar que no estamos abandonando a la persona, sino que le estamos intentando proporcionar los cuidados que necesita, ¿vale? Y que la elección no es entre una residencia o casa, sino que primero hay más opciones y después que lo que tengo que elegir es dónde puedo vivir bien, con bienestar, seguridad y dignidad. ¿Vale? Que tenemos que decidir con información y con calma, intentad no decidir en el último momento y planificarlo, ¿vale? Planificarlo escuchando lo que nosotros sentimos y lo que necesitamos, ¿vale? Y muchas gracias. Y voy a volver para atrás, un momentito. Bueno, no me hace meter para atrás, lo tengo aquí preparado. Ay, si se ha cerrado. ¿Por qué se ha cerrado? Aquí está. Vale, os pongo este, que se oía muy bien. Mercedes y Rafaela viven juntas en un apartamento en el pueblo de Frailes, en Jaén. Vivía en el campo y entonces mi hijo pues no quisieron que me quedara allí sola. Querían comprarme un piso en Alcalá. Pero yo dije, mira, un piso tengo que comprar comida, tengo que hacerla, tengo que meter a una mujer. Digo, y cuando cierro la puerta me encuentro sola.
Ya me encontraba muy mal. Y una sobrina mía pues decidió de eso, de buscarme un sitio bueno, y la verdad que estoy contentísima. Fue llegar y me gustó y digo, aquí me quedo. Y aquí estaré hasta que me muera. Yo me levanto por la mañana a las 8, me ducho, me arreglo, hago la cama, le paso la fregona al cuarto de baño y a la salita. Nos salimos a desayunar y luego después nos vamos a las 11:30 a la gimnasia. Luego después el bico. Y luego después tenemos unos cuantos aquí en dominó. Podría parecer una residencia de mayores, pero no lo es. Un cohousing es un modelo innovador que, dicho en español, serían como viviendas colaborativas. Digamos que es la vida en comunidad. Cada cual tiene su apartamento o su unidad habitacional privada y después tiene zonas comunes donde pueden compartir el día a día con el resto de residentes. Al final acaban formando una familia. El edificio iba a ser un hotel balneario del ayuntamiento, pero el proyecto no salió adelante. Así que surgió la idea de hacer una cooperativa para combatir la soledad y para que los mayores pudieran seguir viviendo en su entorno, como un patio de vecinos. Porque yo cuando empezaba a decirle a la gente por qué esto funcionaba, aquí es muy fácil, porque yo le decía, ¿por qué funciona la cooperativa de olivos, de aceitunas? Porque hay muchas aceitunas, hay muchos olivos. ¿Por qué va a funcionar una cooperativa de mayores, de viviendas colaborativas? Porque el futuro, sobre todo en España y en el primer mundo, somos mayores y no queda otra. Mercedes fue una de las primeras socias del proyecto. Se apuntó joven, con solo 50 años, y aún no se ha mudado a su apartamento. Hoy son 90 socios. Cada uno ha comprado su plaza, que tiene durante 40 años, y la puede ocupar cuando quiera o incluso alquilar. Aparte tienes que pagar una mensualidad que es únicamente por los servicios. Digamos que aquí no hay ánimo de lucro, simplemente pues que hay que pagar unos servicios como son restauración, lavandería, suministros, en fin, todo lo que conlleva el vivir el día a día, que al final pagas en casa también, pues todo, luz, agua, la comida, la lavandería, todo eso, que al final es la cuota que se establece mensualmente. Además, tienen las actividades que deciden entre todos, como la gimnasia. Hay un consejo rector formado por 8 personas, donde está el presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria, que en este caso soy yo, y vocales. Y ahí se toman las decisiones, asamblea ordinaria o extraordinaria, y después se pasa a la asamblea general, donde las decisiones últimas siempre las toman los socios, la asamblea general. Fui desde luego al médico y estando en el médico le digo, me voy a ir a una residencia que estaba mi marido. Y dice la médica, te lo prohíbo, te voy a dar una hazaña. Y vine, lo miré, vi el edificio tan bueno y le digo a mi hija, esto no es para mí. No es para mí, dice mi hija, mamá, que todavía no lo has visto. Digo, pero es que lo veo como de mucho señorío. Y entonces dice, sigue. Cuando vi a las mujeres jugando a las cartas, tan a gusto, digo, esto es lo mío. Margarita vino cuando murió su marido y después de haber trabajado en una cocina más de 30 años. Yo no hablo de residencia porque esto no es residencia, esto es residencia. Y estamos, que yo me voy a andar 4 kilómetros hago todos los días. Yo no podía en mi casa, me tenían que dar la mano para levantarme del sillón y ahora me levanto así y así, así. Los residentes tienen todas las comidas incluidas. Incluso reciben aquí las visitas médicas. En el medio rural, un proyecto como este le está dando todas las ventajas. No tienen que preocuparse de salir a comprar, de hacer la comida, de limpiar, cuando a lo mejor en una ciudad sí que lo tienen más a mano. Seguramente el supermercado lo tienes debajo del piso o seguramente el médico a un paso, en fin. En el medio rural no tanto. Siempre tienes que disponer de coche o tienes que disponer de alguien que pueda acercarte a comprar, al médico. Se trata de un proyecto intergeneracional. En el centro pueden vivir personas a partir de 50 años y también grandes dependientes.
Pero la idea es que sea intergeneracional y que haya movilidad y que cualquiera pueda acceder. Tenemos grandes dependientes, tenemos válidos y tenemos gente que puede venir en cualquier momento a utilizar la habitación. La gran dependencia se está prestando ahora mismo a 10 personas. En cualquier caso, la idea no es esperar a ser muy mayor, sino comenzar aquí una nueva etapa de la vida, como Manuel, que también fue socio desde el principio. Compré un apartamento doble para mí y para mi mujer, porque no tenemos hijos. Y pensamos un día que cuando fuéramos mayores tuviéramos algo. Pero como mi mujer se murió, como he comentado, pues cambié por un estudio, que es lo que han visto ustedes, una habitación más pequeñita con su apaño. Y tengo una familia. ¿Vamos al paseo? Manuel conserva el piso donde vivía antes y todos los días se va a pasar un rato en el huerto. Y a las 7:15, a las 7:30 me marcho, en el buen tiempo para Alcalá, para mi piso. Me llevo mi comida, mi desayuno y mi comida del mediodía. Me hago mi desayuno cuando también arreglo un poquito el piso. Tengo muchas macetas allí, riego las flores, tengo también una poquita de hortaliza, tomates, pimientos, berenjenas. Y a las 4:30, a las 5 me vengo aquí para hacer vida social. Jugamos al dominó, a las cartas, a las chapas, como han visto ustedes. Todo lo que es entretenimiento. Los socios pueden recibir visitas, entran, salen y hacen su vida con total libertad. Estoy en libertad, yo voy todos los días a andar, nos vamos a tomar café, o nos vamos a ir al bar abajo, o vamos a misa, o vamos lo que queramos. Dice, siempre hay algunos que tienen coche y carnet, mira que vamos a ir a este sitio o al otro, ¿quiere venir? Y de yo 4 puedo llevar. Y vamos y venimos y estamos libres y estamos más a gusto. También pueden decidir si quieren o no continuar en la cooperativa. Yo a partir de ahora pues morirme aquí. O en un hospital, pero estar aquí mientras viva. Yo al Cortijo no me voy más. Porque si me quedo solo en mi piso, ¿qué haces? ¿Meter a una mujer de día y otra de noche? Prefiero estar aquí. Además, yo creo que así tiene que ir, porque las grandes residencias no las quiere nadie, porque realmente son tristes. Y la dependencia hoy por hoy no está dando respuesta y no se están construyendo residencias ni se deben. Creo que el futuro tiene que ir por aquí. En Fraile lo tienen claro. Creen que el sistema funciona aquí y que podría servir también para otros pueblos de Andalucía. Bueno, ¿qué os parece? Cada vez más se pretende que las residencias se parezcan a ese modelo, haciendo... Sí, perdón. Sí. Cada vez más se pretende que las residencias se parezcan a ese modelo, las propias residencias. ¿Este también? Vale, ¿me oís? Vale. Eso, cada vez se pretende que las grandes residencias no sean tan grandes, y que se parezcan todas a este modelo. Todas las residencias que se construyen ahora, a partir del cambio de decreto que de hace unos años, ya tienen que tener una serie de unidades de convivencia. Cada unidad de convivencia tiene que tener un máximo de habitaciones, con un porcentaje elevado de habitaciones individuales, y tienen que tener una cocina común, unas zonas comunes, y luego, aparte de la residencia, sus espacios comunes. ¿Vale? O sea, sí que se tiende hacia este tipo de modelos, no desde el punto de vista de nos juntamos 20 personas y nos hacemos nuestra cooperativa, sino que también se tiende hacia ahí en los centros nuevos. Todos los centros de reciente construcción en Castilla y León se hacen con un modelo no igual, pero que sí que tiene algo que ver con muchas cosas con esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, y bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido la opción? Excelente, por allí, dime. Pero bueno, de lo que sí que me he dado cuenta, ¿dónde están las personas con diversidad funcional? Porque claro, cuando vas a pedir plaza para estos proyectos, te dicen que si tienes el grado 1 de dependencia no puedes entrar. Eso es una, porque este modelo que has enseñado es tipo residencia, no tiene nada que ver con la vivienda colaborativa. Entonces, yo me pregunto,
hemos estado hablando de residencias, hemos estado hablando de muchas cosas, y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Porque si queremos también entrar en esa residencia, que a lo mejor tenemos 50 años y no nos encontramos bien, no podemos entrar. Y luego, si podemos, son residencias un poco para personas con problemas mentales o con personas muy mayores. Entonces me sigo preguntando que dónde estamos nosotros en todo este tema de la vivienda y de las residencias, porque los cuidados nosotros los necesitamos, ¿no? Sí, entonces, sí. No sé, has estado hablando, pero en ningún momento he oído que nosotros podíamos participar en algo de lo que has dicho. A ver, sí, en algunas cosas sí. En las residencias para mayores, en Castilla y León no, porque uno de los requisitos para poder optar a una plaza pública es ser mayor de 65 años o tener unas condiciones que son difíciles de cumplir, ¿vale? Sí que es cierto que para estas cosas que son gestionadas de manera privada, tú ahí puedes coger tu apartamento y entrar igualmente en este tipo de... Las hay que sí, las hay que no, ¿vale? Porque las hay que no son para mayores. No es una residencia como tal, al uso, sino que esta es un poco, o sea, tiene como al final el entorno más residencial, pero las hay que son simplemente personas que se juntan, hacen una cooperativa de viviendas y ya. Como te comento que yo pertenezco a Sí. y sé de lo que estamos hablando, porque además son de cesión de uso, que no son tuyas, que pagan Sí. dinero, sí, todo esto lo comprendo. Pero que te quiero comentar, que cuesta mucho entrar en, Sí. en una cooperativa de estas por tener un grado de dependencia, que a mí me han dicho que no hay muchas. Entonces, yo estoy ahora para hacer una para personas con diversidad funcional y está costando mucho. Entonces me pregunto, tanto que están haciendo y tanto que hacen, ¿cómo no se cuenta también con nosotros, con las personas con una diversidad? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo es ese enfoque? Lo sé. Sí. ¿Cómo van las residencias? Por desgracia también. Sí. Sí, la verdad es que, a ver, tienes toda la razón. Pasa además con todo tipo de diversidad funcional, pero yo creo que más con la física, porque sí que hay centros específicos de salud mental, pero no tantos centros específicos de discapacidad física. Entonces, hay gente que el proceso de envejecimiento no es igual si tú tienes una discapacidad, porque vas a envejecer prematuramente en muchos casos o vas a necesitar esa red de apoyos antes de cumplir la edad que es necesaria para entrar a esos servicios, ¿vale? Sí que es cierto que las trabas que os estáis encontrando y demás son administrativas, supongo, totalmente, ¿verdad? Entonces, pero al final date cuenta que, y lo que voy a decir es muy feo, la gente mayor es más, es más cantidad, ¿vale? Que es muy feo, lo voy a decir, ¿vale? Entonces, como que a la gente, a lo que es menos cantidad de gente, se le hace menos caso, por desgracia, y eso no está bien, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Eso es. Siempre estamos entonces Eso en es. ese tema, en todos Eso los temas es. que hemos hablado aquí. Sí. Que claro, nosotros somos minoría, entramos en pocas cosas. Eso y es. ya está, ¿Vale? y en un momento menos. Claro. Y entonces, ¿dónde se podría uno gestionar estos temas? ¿Dónde podríamos ir para reclamar que nosotros también queremos un espacio así? Hombre, yo intentaría tener alguna reunión directamente con gerencia de familia. No con la sección de mayores. No. ¿Vale? Con la gerencia de familia, con los servicios de discapacidad. Por la ley de dependencia la puede pedir todo el mundo independientemente de la edad, desde luego. Sí. Entonces tú tienes un grado. Y luego hay sitios de este tipo que están hechos para personas más válidas. Pero la idea de esto es que te puedas quedar ahí a lo largo de todo el periodo vital, ¿vale? Entonces, que era una de las pegas que se les ponía al principio de, pero cuando esté mal eso tampoco me sirve. No, la idea es hacerlo para que cuando estés mal te puedas quedar ahí. Lo que no termino de entender es cuáles son las trabas a una construcción de una vivienda privada. Porque lo que estáis planteando es construir un edificio, ¿no?, privado, con una serie de apartamentos y unas zonas comunes. No estáis planteando nada más. Entonces no entiendo cuáles son las trabas administrativas, porque entiendo que es algo... Bueno, porque nosotros entramos en un colectivo vulnerable económicamente, vulnerable con accesibilidad, y entramos en un público vulnerable. Entonces,
lógicamente todo cuesta más. Y volvemos a lo que has dicho antes, la prioridad tiene la gente mayor, no nosotros. Por desgracia. Entonces, claro, sí que entran unos dineros de subvenciones que vienen de Europa para todo esto para nosotros, pero ¿dónde están? Vale. No se mueven. Vale. Pues lo que no te entendía esa parte. Digo, claro, me estaba entendiendo como que no os dejaban hacerlo. Digo, claro, no entiendo dónde. O sea, lo que nos dan es una ayuda para poder financiarlo y para poder costearlo y para poder... También porque tenemos unas necesidades especiales, claro. especiales, ¿no? Sí, tienen unas necesidades específicas, sí. Claro. Sí, vale. Te estaba entendiendo mal. Te estaba entendiendo como que no os dejaban hacerlo administrativamente. Digo, no entiendo por qué. Que no nos dejaban entrar en proyectos ya constituidos o que se están constituyendo. Claro. Que te está costando mucho. Solo en Barcelona hay un par o tres de ellos que sí, pero en los demás sitios no nos dejan entrar. Entonces mi propuesta era poder hacer uno que nosotros pudiéramos entrar. Pues hombre, sería estupendo. Claro, el tema es, hombre, yo iría a hablar con, ya te digo, con gerencia de la agencia de la Consejería de Familia. Me parece que son ellos, por un lado. Y por otro lado, la parte de urbanismo y demás, y ayuntamiento, también podría ser interesante, ¿eh? Mira, aquí estuve en creer, que lo debe estar en los archivos, hace unos 7 años que hicimos un debate de estos. Sí. Y propusimos poder hacer algo aquí en Burgos. Todavía estamos en ello. Pues visto lo que tardáis, contad conmigo. Porque, a ver, estas cosas sí que es cierto que es un cambio muy grande y todos los cambios cuestan muchísimo, ¿no? Que es una pena. Pero sí que es verdad que lo único que te puedo decir es que mucho ánimo con ello, que en el momento que haya una, habrá más. O sea, porque luego, una vez que eso exista, ¿quién va a querer ir a otro tipo de modelo, no? A ver, ojo, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que no quiere eso. Ya hay gente que no quiere eso y que quiere un modelo más tradicional y demás, ¿vale? Pero una vez que haya cosas de esas va a haber mucha gente que lo solicite, ¿vale? Y vosotros vuestro planteamiento es para solamente personas con discapacidad o para personas con discapacidad y mayores, o sea, personas en situación de dependencia en general, que es como debería ser. Mi intención es para hacerlo, como habéis dicho antes, las comunas hippies, ¿no? Va por ahí. Intergeneracional. Vale. Porque hay gente con diversidad, genial. A lo mejor tiene 30 años y tiene unas necesidades que ahí estaría súper bien. Genial. Solo, estupendo. O sea, es intergeneracional y para toda clase de personas. Vale. Así aprendemos todos unos de otros. Genial, me parece un proyecto estupendo, ¿eh? O sea, que mucho ánimo. Vale. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, sí. Mira, un poquillo por la experiencia que tengo en los socios sanitarios y tal, mientras siga siendo un negocio para las constructoras, vale, desde los ACIR, desde los aquí donde llevar aquí dentro de la cafetería, por ejemplo, o cualquier empresa de estas, o la del presidente de la Madrid, vale, total. Porque entonces es un poco el uniforme, el jefe para todos, y te despierto todos a las 6 y a las 5 te cambio el pañal para que cuando venga el turno después el tipo del pañal cambiado. Es un poquillo... Sí, no puedo estar más de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, no puedo decirte nada, porque cuando se hace ese negocio con la salud y con los servicios sociales y la salud son peores. Yo lo creo así, ¿eh? Hay gente que no, yo lo creo así, no puedo estar más de acuerdo, pero bueno, es una opinión mía, ¿eh? Yo a veces lo entiendo como presidentes municipales de los ayuntamientos que sacan de gestión pública, y entonces pues lleva la gestión pública, la lleva una empresa constructora la mayoría de las veces. Sí. La cocina, se atreven con todo, con la sociedad, con los jardines, con la limpieza, con la construir un puente, con lo que haga falta. Yo he estado en una de esas, sí. Sí. Y al final contratan a gente pues porque ellos no saben, lógicamente, ¿no? Pero aún así la gestión es muy diferente. Y además esperan un rendimiento de la actividad económica que les dé el mismo en porcentaje y no lo da, ¿eh? Entonces, cada vez te van achuchando un poquito más. Y después, por ejemplo, estuve colaborando con tantos servicios generales de las residencias que le dan demencias. Y claro, o sea, había, me parece que eran 80 plazas. Y ya hace 10 años aproximadamente o más, ya valía 3.000 y pico de euros al mes por persona. Era privada. Sí. Entonces decía, es
esto no lo vamos a llenar nunca de alumnos. Sí, 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 sí. Una población todavía en Cataluña de 6 millones, de 6 millones de habitantes. Sí. Se llena. Vas a encontrar 80 plazas de 6 millones. Sí, sí, de sobra. Entonces se llenó, pero cagando leches. Sí, no, completamente de sobra, ¿eh? O sea, no, y además es que, a ver, yo no digo que no tenga que haber residencias de 3.000, de 4.000 y de 5.000, que habrá gente que las quiera y las pueda pagar. Pero lo que sí que digo es que no puede ser todas las residencias de ese precio. Tampoco digo que no tenga que haber residencias privadas, porque el que quiera una residencia privada se la podrá pagar, ¿vale? Lo que sí que quiero decir es que quien tenga una necesidad real de una plaza, me da igual residencial que de otro servicio, que debería tener el acceso a ella independientemente del dinero que tenga. O sea, yo es lo que opino yo. No estoy diciendo que creo que no debe existir lo privado, pero bueno, habrá gente que lo pueda y lo quiera pagar, ¿no? Pero sí, como en todo. Yo llevo bastantes años en el tema de ser activista dentro de la poli y demás, ya llevo unos cuantos años, ¿no? Y al final te das cuenta cualquier cosa que incluso se ha aprobado en el Congreso. Sí. Y los señores de Hacienda dicen no hay dinero. ¿Vale? Porque ya nos ha sucedido esas cosas. Sí. Y muchas de las cosas que no nos conceden y que nos prometen cuando hemos ido a negociar cualquier historia, primero porque no saben cuantificar cuánta gente somos los de la polio. No. ¿Vale? Y no se cuantifica porque no quieren. Porque los datos, lo que cuantificas, cualquier historia en la sanidad, cuántas válvulas cardíacas has colocado, cuántos es que todos pasamos de un hospital a otro. Sí, sí. Todos estáis registrados en servicios de salud. O sea, exactamente. Sí. Entonces, no entiendo cómo no ser las cosas. Si tú sabes las necesidades, que estás preveyendo, igual que haces una prospectiva para hacer una carretera, donde te preveyes el tráfico, no sé qué y tal, ¿no? Tenemos una cantidad de personas mayores, sabes perfectamente el INSES o el organismo que sea, sabe cuántas personas estamos en esa predicción de necesidades, y se tiene que hacer la predicción, para toda esta historia, se tiene que hacer la predicción como tú dices, no con la residencia de la constructora, que lo hace para todos, sino de la forma más adecuada. Sí, claro. Además, es que hoy día te sale más barato al Estado ponerte un ayudante, La persona de atención, el asistente personal. Y seguir en tu casa, que meterte en una residencia. Sí. O sea, eso no les cabe en la cabeza. O sea, están creando empleo y de otra manera te pierdes una residencia, que todo el mundo chupa. Y el Estado le cuesta como el doble que si te pusieran un asistente personal. Sí, además, hace años, ¿no? Cuando hicieron la ley de dependencia, el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Residencia, de Centros para Mayores y demás, dio una charla en la Confederación de Empresarios de Madrid. Y claro, yo, como estaba en dirección de la Resi, pues fui y él estuvo explicando el retorno económico de cada euro invertido en dependencia. Entonces es que el Estado ganaba dinero. O sea, es que el retorno económico era mayor que el invertido, era una cosa, y dices, bueno, entonces ¿por qué no se hace? Pues ahí está. Es que realmente, o sea, en el momento, yo pienso que a partir de ahora no tenemos que ir a reclamar nada. Tenemos que ir con una hoja de cálculo con todos los costes, beneficios, etcétera, etcétera, y negociar el euro. No vamos a negociar si nos tienen que tener más tutores o más señores de pedas. Pues no te falta razón, ¿eh? Igual... Claro, yo pienso que a partir de ahora tenemos que negociar con fechas, o sea, con cifras, vamos. Sí. Ya está, no hay más remedio. Muchas gracias. Nada. Sí, tranquila. No, gracias. La verdad es que has tocado todos los temas que yo creo que había que tocar. Gracias. Y además por el orden que yo creo que había que tocar, acabando por las líneas colaborativas, de las que habría mucho que hablar, hasta las primeras preguntas que estabas lanzando, que nos estabas lanzando y que no podíamos contestar directamente. Lo que pasa es que los que tenemos alguna experiencia en estos temas, vemos que cuando alguien pide el ingreso en una residencia y las actividades de la vida diaria ya no las puede realizar,
cuando esto cada día tarda más, porque cada día queremos entrar más tarde, mejor dicho, no queremos entrar. Sí. Entonces, te planteas, estás en una residencia donde las personas no han decidido ir allí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, estoy hablando de un 85%, un 90%, seguramente tienen algún problema psíquico. En este caso ya no quería yo derivar que si son Alzheimer o es una demencia normal, que no le permite realmente en ese momento decir, no, yo quiero ir a una residencia, yo no quiero ir a una residencia. Sé que con esto me estoy clavando un poco el principio de... No. Yo he decidido, en el 85% de los casos, usted no ha decidido absolutamente nada. Lo ha decidido la familia en su nombre, incluso a veces no es difícil que haya firmado en su nombre. El tema de las residencias, la verdad es que la gente no queremos. No. Así. Entre públicas y privadas, que era una de las preguntas, se basaba todo el tema, bien, parece ser que han ganado la batalla las privadas. Con el problema, no quiere extenderlo mucho, ¿no? Pero bueno, con el problema de que si estamos hablando de 2.000 euros y hay un matrimonio, son 4.000. Cosa muy normal, son 4.000 euros al mes. ¿Quién puede pagar 4.000 euros al mes, por lo menos en un entorno de Castilla y León, cuando un salario medio mínimo son 1.400 euros? Sí. Ya, eso es lo que te va a quedar de pensión, ya veremos a ver. Pero no hay manera de atajar todo esto. Y el problema que se nos viene encima es el dinero. O sea, primero porque no hay dinero para pagar los servicios, y segundo, pues, ya termino, ¿eh? Sí, tranquilo. En lo de las viviendas colaborativas, o en lo de los temas de viviendas basados en la persona, sí, está muy bien y perfectamente como nos has expuesto, a mí me ha encantado. Pero tengamos en cuenta de que si volvemos al principio, eso está previsto porque, bien, yo me quiero hacer un huevo frito a las 11 de la noche. No porque me da la gana, porque en mi casa me va a porque me da la gana. Pero para eso estoy hablando de personas válidas. No me gusta lo de válidas, sí, pero bueno, es la nomenclatura de toda la vida. Ahora es persona con situación de dependencia y sin dependencia, pero bueno, lo mismo es. La mayoría de las personas en estos momentos que hay en las residencias públicas, al menos, sí, no, todos. Son personas con necesidades... En las públicas todos, porque no hay manera de acceder si no tienes situación de dependencia a la pública. Eso es lo que dice. Sí, o sea... Entonces, ni te vas a poder hacer el huevo, ni vas a poder hacer nada de la teoría que pone ahí, que es preciosa, pero es teoría, porque en la práctica no la puedes llevar. Eso es. Y, por otra parte, te va a ocupar un espacio mayor, vas a poder tener a menos gente dentro de la residencia. No quería estar demasiado negativo, pero es que yo... no, vas a tener menos gente y vas a tener mucha más lista de espera. Sí. O sea, si nos queremos equiparar con todas estas cosas a Europa, que habría mucho que hablar, porque yo en un congreso que estuve por ahí, en los países nórdicos y tal, te decían que cuando alguien cumplía 65 años, llamaban al timbre de la puerta, llamaban a una trabajadora social o alguien, y en concreto en Noruega, y le decían, oiga, mire usted, felicidades por sus 65 años, y toda esta es la carta de servicios que tiene. Bueno, a mí todo eso me suena a chino, no estamos en esa fase, no estamos en ese país, y en el resto de las cosas. Pero vamos, gracias, perdón, ¿no? Nada, muchas gracias. No, sí, las residencias públicas es imposible entrar sin un grado de dependencia porque se entra por puntuación y la puntuación la determina la situación de dependencia y la situación económica. Entonces tienes que ser un gran dependiente prácticamente y además tener recursos económicos bajos. Porque si no, la puntuación nunca va a llegar, porque además no te pones en un orden de lista y estás ahí y vas subiendo, sino que cualquiera que entre con más puntuación se te pone por encima siempre. Entonces, es bastante complicado el poder acceder a una plaza pública. Una cosa buena que tuvo la ley de dependencia es, lo que pasa que se supone que iba a ser una ley de servicios, no de prestaciones, pero una cosa en la que se ha traducido mucho es en prestar prestaciones vinculadas al servicio, que en muchos casos
le aportan a la persona una ayuda de X dinero para poder pagar la privada. Pero al final no dejamos de hacer lo que decía el señor antes, de subvencionar, o sea, dar dinero a las empresas privadas. O sea, entonces, la parte buena es que a mí como persona me ayuda a poder pagar, y la parte mala es la otra, ¿no? Todo tiene al final dos caras, ¿no? Y al final yo creo un poco que lo que hay que quedarse es con que dentro de las opciones que hay en cada momento hay que decidir dentro de lo que hay. Y yo creo que sí que hay una cosa importante y es no esperar a hablar de estas cosas a cuando ya no pueda hablar, ¿no? Es que igual yo con mi hija el día de mañana me tengo que sentar con ella y decirle yo cuando sea mayor quiero esto, esto y esto por si acaso. O me tengo que ir no sé dónde a hacer el documento de últimas voluntades. O me tengo, o sea, es que son cosas como muy tabú, que no las hablamos. Y yo creo que son cosas que hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque mañana puedo tener una demencia y ya no soy yo quien decide. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto, pero eso también es un poco cultural. No hablamos de los ingresos en residencias, no hablamos de la vejez, no hablamos de la muerte. Somos una sociedad que no hablamos de estas cosas y es interesante poder hablar de ello. Sobre todo en el círculo cercano, ¿no? El poder decirle a los hijos o a los padres, oye, tú el día de mañana, ¿qué preferirías? O ¿qué te gustaría? Y dentro de, ¿no? Este tipo de planificación yo creo que es un poco, que va un poco más allá de cuando lo necesito. Es igual que cuando hablamos, cuando haces un documento de últimas voluntades, dejas expresado por escrito todo lo que quieres que pase contigo cuando tú no puedas decidir. También es interesante. Igual no hace falta irme a firmarlo, a sellarlo a la Junta, pero hablarlo con la familia cercana, a mí me parece muy interesante. Y además, cuando tú tienes un afectado de la polio, tú sabes que va a llegar en un momento y va a llegar, ¿no? Y normalmente vosotros, a no ser que haya otra cosa a mayores, a no ser que haya una demencia a mayores, un deterioro cognitivo a mayores, cognitivamente vais a estar bien cuando envejecéis. Entonces sí que más o menos podéis saber y podéis decidir, pero hay que prever estas cosas, ¿vale? Entonces yo sí que creo que es interesante ese tipo de historias. Y bueno, pues muchas gracias.